¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Dwight. Me da gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue de fin de semana? Espero que muy bien. ¿Cómo le fue de inicio de semana? Espero que mejor. Y bueno, pues gracias que está ahí acompañándonos. Yo le deseo que tenga usted un muy buen inicio de semana y que pues nos acompañe a lo largo de la misma porque vamos a tener cosas importantes en este mes, en el mes de septiembre, el mes de la patria. Así es que aquí comenzamos. Bueno, este día inició la Semana Nacional del Emprendedor, un esfuerzo para impulsar nuevas iniciativas, por cierto, la mayoría generadas por jóvenes talentosos, que pues proponen soluciones innovadoras, modernas a problemas prácticos. Vea usted. Talento, innovación y muchas ganas de mejorar las cosas se reúnen del 10 al 14 de septiembre en la Semana Nacional del Emprendedor. Se trata del encuentro de emprendimiento empresarial más importante de México. Su objetivo es brindar a los emprendedores y micro, pequeños y medianos empresarios las herramientas y soluciones necesarias para iniciar su negocio o consolidar su empresa. Parte de ayudar a los emprendedores es involucrar a empresarios exitosos para que compartan sus ideas, para que apadrinen incluso de alguna forma algunos de los varios proyectos que se apoyan desde el Instituto Nacional del Emprendedor. Esta Semana del Emprendedor se ha convertido en un referente de éxito, del alcance que ha tenido la tarea y la misión que tiene el Instituto Nacional del Emprendedor, en el número de personas o de proyectos que se han financiado, que se han asesorado, que se les ha conducido, para que hoy tengamos un gran número de emprendedores siendo parte de las soluciones de nuestro país. Porque a veces se puede tener una muy buena idea, pero si no hay forma de financiarla, el instituto es un facilitador para dar acceso al financiamiento que otorga la banca de desarrollo, que otorga la banca comercial o a través de los fondos que tiene el propio Instituto Nacional del Emprendedor. Este esfuerzo es encabezado por la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor. Se esperan más de 110,000 asistentes con diferentes perfiles: emprendedor en potencia, emprendedor con idea, estudiante, empresario, inversionista e innovador. Esta edición 2018 trabaja con la temática Evolución del ecosistema emprendedor, con un especial énfasis en la innovación, el financiamiento y las tecnologías emergentes. La Semana Nacional del Emprendedor cuenta con 10 ecosistemas temáticos a través de los cuales los asistentes aprenderán cómo incorporar nuevas tecnologías a sus procesos. Asimismo, tendrán la oportunidad de diversificar sus productos a través de la vinculación con actores clave del ecosistema emprendedor y podrán desarrollar herramientas para generar proyectos de alto impacto. Además, recibirán asesoría y capacitación para desarrollar su modelo de negocio. Por otra parte, tendrán acceso a nuevas alternativas de financiamiento como intermediarios financieros no bancarios, fondos de capital y ángeles inversionistas. Y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presentó una serie de directrices para mejorar la atención educativa de aproximadamente 326,000 niños y jóvenes de familias de jornaleros agrícolas migrantes. La búsqueda de mejores condiciones de vida lleva a miles de familias mexicanas a salir de sus comunidades de origen. Gran parte viaja a centros agrícolas en otras entidades del país para trabajar como jornaleros. En ellas van casi 300,000 niños. Conocidas como familias jornaleras agrícolas migrantes, provienen de zonas de muy alta migración y rezago educativo, situación que se agudiza por su constante movilidad. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, solo entre el 14 y 17% de las niñas, niños y adolescentes hijos de jornaleros asisten a la escuela.
Cuando llegan al lugar de trabajo, generalmente no hay servicios educativos o ingresar a una escuela cercana también resulta complicado. Y cuando esto puede ser salvado, hay una escuela accesible, ya sea en el campo agrícola o cercano a este campo agrícola. Generalmente carecen de documentos de identificación, no tienen tampoco un documento que acredite hasta qué grado estudiaron. El INEE ha emitido directrices o recomendaciones enfocadas a orientar las decisiones de las autoridades responsables de establecer políticas públicas orientadas a resolver los problemas educativos de los hijos de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Es una metodología que amalgama muy bien el trabajo académico, el trabajo de investigación, de análisis y de evaluación con procesos de interlocución. El instituto elabora una evaluación de la política pública que se ha implementado, que se ha desplegado para poder atender a esta niñez de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Y a partir de todo ese trabajo se generaron propuestas. Y estas propuestas se les presentaron a servidores públicos, tanto a nivel federal como a servidores públicos en los estados. De acuerdo con la ley, las directrices emitidas por el INEE en agosto de 2016 deben ser parte de las planeaciones de los programas sectoriales de educación de la Secretaría de Educación Pública para concentrarse en programas específicos de atención a este sector. En programas de mejoramiento de infraestructura, en programas de atención educativa con metodologías adecuadas para una población que es multicultural, que es plurilingüe, que se mueve constantemente, que con esa movilidad ha acomodado rezagos, desfases académicos. Las directrices son 4. 1. Rediseñar las políticas de atención educativa a partir del fortalecimiento del presupuesto público, los procesos de planeación, la coordinación institucional y la participación social. 2. Asegurar la pertinencia de un modelo educativo intercultural, así como la disponibilidad, idoneidad y desarrollo profesional del personal con funciones de docencia. 3. Desarrollar un sistema unificado de información educativa y adecuar las normas de control escolar. Y 4. Fomentar la innovación, la evaluación educativa y la gestión social de proyectos. Respecto a avances, existe una voluntad, un interés y esfuerzos por las autoridades educativas para dar una mejor atención a esta niñez. Prueba de ello, y algo que resulta bastante esperanzador, es la firma de un acuerdo interinstitucional, el primer acuerdo que firman estados de origen y estados receptores, a fin de que los niños, cuando salen de las entidades de origen de Guerrero, de Oaxaca, puedan estar siendo ya esperados para poder inscribirlos a las entidades que se dirijan. A 2 años de la emisión de las directrices, el mayor reto continúa siendo la visibilización de este sector para ofrecerle la atención adecuada y garantizar a los hijos de jornaleros agrícolas el derecho a la educación que tienen todos los niños mexicanos. Y la Universidad Nacional Autónoma de México realizará el Congreso El Futuro de la Ciencia, Especulaciones y Certezas, encuentro que buscará reflexionar sobre la importancia de las matemáticas y su aplicación en un futuro. El Instituto de Matemáticas de la UNAM será sede del Congreso El Futuro de la Ciencia, Especulaciones y Certezas. Las matemáticas siguen el razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre objetos abstractos como números, figuras y símbolos. Son el lenguaje universal para la ciencia. Las matemáticas son el corazón del pensamiento científico. Hoy en día somos conscientes de la importancia que tiene el desarrollo tecnológico para el bienestar del país, para el futuro económico del país. Y hablar de tecnología sin ciencia que lo sustente no es posible. Y hablar de ciencia sin hablar de matemáticas está muy difícil. Las matemáticas están en todo. El Congreso, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, busca promover un espacio que permita a profesores y estudiantes la reflexión del presente y futuro de la ciencia para sus diferentes áreas. Ese espíritu de ver un horizonte muy amplio
de hacia dónde nos estamos moviendo en distintos campos de la ciencia, tenerlo como con un enfoque en las matemáticas. Como parte del programa, se invitarán a diferentes personajes destacados en el mundo de la ciencia en México. Tenemos científicos distinguidísimos que van a estar participando, premios nacionales, miembros del Colegio Nacional, eméritos de la UNAM. Parte del congreso será dedicado al doctor José Antonio de la Peña, quien es investigador del Instituto de Matemáticas y miembro del Colegio Nacional. En esta ocasión tenemos aquí un miembro muy distinguido del instituto, que es el doctor José Antonio de la Peña. Él ha hecho una gran labor como investigador, una gran labor de apoyo a la ciencia en México. Este encuentro multidisciplinario apoya la divulgación científica. Esta es una excelente oportunidad de recordarle a la comunidad científica que aquí en México tenemos científicos de primer nivel y hacerlo de una forma muy amable. Necesitamos más apoyo para poder crecer y para poder tener un mayor impacto en el desarrollo del país. El Congreso El Futuro de la Ciencia, Especulaciones y Certezas iniciará el martes 11 de septiembre y terminará el viernes 14 en el Auditorio Nápoles Gándara del Instituto de Matemáticas en Ciudad Universitaria. Y en otros temas, el Banco Mundial dio a conocer el estudio ¿Qué impacto tiene el programa Escuelas de Tiempo Completo en los estudiantes de educación básica? La investigación analiza los resultados del programa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de las escuelas primarias, así como en la reducción del rezago escolar. Entre los hallazgos destaca la decisión de priorizar la implementación del programa en escuelas ubicadas en contextos de alta marginación social. Con el programa Escuelas de Tiempo Completo, el número de instituciones cuya jornada escolar se amplió a 6 y 8 horas pasó de 6.000 en el ciclo 2012-2013 a 25.000 en el ciclo escolar 2017-2018. En 1981, el cuadro Guernica de Pablo Picasso vuelve a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, junto a los 23 bocetos que lo completan. Bueno, y ahora nos enlazamos con Lilia Rabiela, directora de difusión de la Secretaría de Cultura de Coahuila, para hablar sobre la Feria Internacional del Libro de este estado, que inició, por cierto, este fin de semana. Buenas noches, Lilia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todo el auditorio. Pues sí, como bien lo comentas, iniciamos esta feria el pasado día 8, que fue el sábado, y bueno, ahorita en nuestro tercer día de actividades todo ha fluido bastante bien, hemos tenido muchos visitantes, muchos niños. Esta mañana hubo muchos grupos escolares pues que realizaron diferentes actividades aquí en la feria, talleres y todo aquello que tiene que ver con el fomento a la lectura. Me da gusto, siempre
pues los libros, las ferias de libros son una invitación a la aventura, a la inteligencia, al conocimiento, a las biografías, a las grandes biografías de los personajes importantes del mundo. Es un espacio lúdico, pero también de inteligencia, de creatividad. Y entiendo que está una nación que tiene mucho de esto, ¿no? Que es Brasil y pues el estado de Colima también como estado invitado, ¿no, Lilia? Así es una feria también de multiculturas porque está Brasil como país invitado, Colima como estado invitado y bueno, pues también tenemos la presencia del Instituto Politécnico Nacional que en su stand pues nos está brindando cosas maravillosas. Hay otras instituciones como la propia Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Antonio Narro, están también algunas otras como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, está el Congreso del Estado, está la Secretaría de la Defensa Nacional con unos libros maravillosos y bueno, pues los chicos que vienen aquí a la feria se llevan una grata experiencia de por vida. Los niños están encantados, sus sonrisas y sus caras de asombro nos lo dicen todo, más que con sus palabras, porque se llevan pues mucha riqueza para sus familias, para ellos mismos al estar aquí en la feria y sobre todo se interesan mucho en la lectura, que es algo pues el objetivo fundamental de una feria de libros, ¿no? Fomentar exactamente la lectura y sobre todo en los pequeños. Sí, entiendo que más de 1000 actividades y alrededor de 500 sellos editoriales, lo que la hace una feria muy importante, Lilia. Sí, pues es la mejor feria del norte del país y no lo decimos nosotros, ya nos lo han comentado pues los propios escritores que han venido. Estuvo el sábado James Roth, que nada más se presentará en la Ciudad de México y se presentó aquí en Coahuila y nos dijo, oye, pues su feria ya se conoce a nivel nacional e internacional y pues por eso vengo yo a Coahuila. Estuvo sumamente interesante su presentación. Ayer tuvimos, por ejemplo, a Juan Domingo Argüelles, tuvimos también la participación de gente muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hoy, por ejemplo, tuvimos a Wilmer Urrelo, tuvimos el programa de Leo, Luego Existo, una serie de talleres muy importantes de fomento a la lectura y de análisis también de la escritura que dio también esta mañana Juan Domingo Argüelles. Entonces, pues todo esto enriquece el quehacer cultural de Coahuila, pero también el quehacer cultural de todo el país, porque hay mucha gente que nos visita de otros estados y también tenemos a invitados de diferentes medios que han estado presentes y que bueno, pues están comentando que es muy importante y muy interesante lo que aquí se está haciendo en Coahuila con esta Feria Internacional del Libro en este año 2018 que llega a sus 21 años de edad y bueno, pues con estos resultados en los que, como tú bien lo decías, hay más de 500 sellos editoriales, lo cual nos habla del interés de las casas editoras de venir y promover sus libros, porque saben que aquí en Coahuila sí se consume lectura, sí se lee y se compra el libro impreso todavía, más que leer en cuestiones electrónicas. Aquí todavía tenemos la costumbre, buena costumbre de leer el libro impreso. Déjame hacerte una última pregunta, Lilia Rabiela, directora de difusión de la Secretaría de Cultura de Coahuila. ¿Qué hace diferente esta 21ª edición de las 20 anteriores? Bueno, en primer lugar que es más grande, mucho más grande por la cantidad de sellos editoriales que se presentan y esto es gracias a la gran derrama económica que hubo el año anterior donde se vendieron casi 6 millones de pesos en libros, dato que nos dio la Canayem, que es una gran aliada de esta feria. Entonces, para empezar, por ahí es esto. La segunda parte es que tenemos más de 1000 talleres para niños. Esta feria está muy pensada en los niños y en atraerlos hacia la lectura. Entonces hay más de 1000 talleres y esto pues les da una idea de la importancia que se tiene para ellos. Tenemos también una extensión de casi 12,000 metros cuadrados
estamos ocupando el área del Centro Cultural Universitario de la UAC, pero aparte estamos ocupando espacios de escuelas como la de Artes Plásticas, la de Sistemas y algunos otros que implementamos, como una carpa enorme donde se están llevando a cabo estos talleres de los que te acabo de contar. Claro, además de eso, pues ahora tenemos a nuestro país, que es Brasil, nuestro estado Colima, nuestra institución, y también tenemos la participación de la Universidad Autónoma de Coahuila como parte organizadora de la feria. Entonces, pues son muchos esfuerzos los que se unieron, y esto da como resultado pues una feria de mucho mayores dimensiones que las de los años anteriores. Pues hombre, nosotros les deseamos desde acá no les deseamos, estamos ciertos de que va a tener, como ha sido siempre, mucho éxito. Está la feria hasta el día 16, así es que pues en este mes tan importante para los mexicanos, este mes de la patria, pues yo le invito a que vaya a uno de los estados más entrañables de la República Mexicana, que es Coahuila, ¿no? Con todo lo que tiene, con toda su cultura, su gastronomía, sus riquezas naturales, históricas, y hoy pues en el marco de esta feria internacional, en su 21º aniversario, y yo le agradezco a Lilia Rabiela que nos haya tomado la llamada para invitarnos a que concurramos a este espacio de la inteligencia y la cultura que es esta feria. Muchas gracias, Lilia, por tomarnos la llamada. Y pues seguros de que estamos viendo imágenes, mientras platicamos tú y yo estamos viendo imágenes de una gran cantidad de personas que participan y muchos jóvenes, así es que eso nos da mucho gusto. Pues muchísimas gracias a ti, de verdad, y pues la invitación al público para que se vengan aquí a Arteaga, que los esperamos con los brazos abiertos en la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro Coahuila. Gracias, Lilia. Muchas gracias a ti. Un abrazo hasta allá. Gracias, Lilia Rabiela. Nosotros continuamos con más. En 1852, en la ciudad de Zacatecas, nace el compositor Genaro Codina, autor de La Marcha de Zacatecas. Valores de la convivencia escolar. Perseverancia es el esfuerzo continuo que realizamos para alcanzar nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos que pueden surgir en el camino. Somos perseverantes cuando trabajamos con constancia, firmeza y tenacidad. Ser perseverante y no darse por vencido es un elemento fundamental para tener éxito. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Bueno, pues ahí está esta conversación. Ahora déjeme mostrarle otro de los reportajes especiales que la Agencia Informativa de Educación de México realizó en Brasil. Me invito a conocer el Colegio de México en Sao Paulo. Hola, ¿qué tal amigos de Interfaz de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa? Es un verdadero placer saludarlos y encontrarnos en un aula que en lo personal me ha conmovido mucho. Estamos en la biblioteca de la Escuela del Estado de México, justo aquí en la ciudad de Sao Paulo, un homenaje que se le hace a la relación que existe entre nuestros países, y nos encontramos con la directora pedagógica Claudia Noachin. Claudia, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en esta encantadora escuela que por supuesto nos abandera con la bandera de México. Boa tarde, eu que agradeço a visita de vocês e eu fico muito feliz de estar participando dessa entrevista para contar um pouquinho da relação que temos com o consulado mexicano aqui no Brasil, en São Paulo. Platícanos un poco cuál es la historia de esta escuela, por qué se le puso el nombre de México, cuándo inició a operar, a dar clases. Vamos a empezar con ello. Bom, aqui a escola se chamava Grupo Escolar Vila Joaniza. Em 1970,
com o retorno dos brasileiros, né, da Copa Mundial, e como eles foram bem recebidos no México, então eles estabeleceram esse carinho e eles decidiram nomear esse grupo escolar Vila Joaniza com o nome Escola Estadual México, em homenagem ao povo mexicano, ao país de vocês, né? E nesse momento começou a se estabelecer, eu acho que esse carinho, esses laços, né, através do futebol, mas já foi estreitando essa amizade. Cómo no recordar esos goles de Pelé, y bueno, pues de ahí creó esta gran alianza educativa. Y por supuesto me gustaría preguntarte cuáles son los principales vínculos que se han ido fortaleciendo con el paso de los años entre la comunidad académica y México, y por supuesto con el consulado mexicano aqui em São Paulo. Então, a partir mais ou menos em 2004, um pouquinho antes, né, houve esse contato do consulado mexicano aqui com o nome, porque as pessoas acreditavam que era uma escola mexicana, mas não, ela é brasileira. E aí, em 2004, se fortaleceram esses laços de amizade com o consulado mexicano, principalmente foi um campeonato de golfe na época, que os alunos visitaram, né, esse campeonato que o consulado patrocinava, né, a Câmara Mexicana também, e começaram a visitar aqui, e nós começamos a participar dos concursos que foram desenvolvidos pelo consulado, como o boletim de melhor rendimento de notas, desempenho do aluno, né? E também com o melhor desenho, né? Muito artístico, uma coisa muito linda, sempre com temas, né? Um dos quais o aluno ganhou, que era da Revolução Mexicana. E de lá para cá já 10 alunos ganharam esses concursos, já visitaram, professores também participaram de simpósios, de congressos na Cidade do México. ¿Hacen algún festival relacionado con la escultura mexicana? ¿Alguna fecha importante que ustedes celebren aquí en la escuela? Sim, nós participamos e gostamos muito, já fizemos vários altares do Dia de los Muertos, né? Nós gostamos muito, os alunos participam, eles gostam e às vezes eles fazem também contatos com outros lugares onde estejam acontecendo, né, junto com o consulado. Então, e eles fizeram vários altares, eles estudam, o que é interessante, que eles se preparam para o tema, né? Não é uma coisa que, o que será que é isso? Não, eles se dedicam, eles estudam, eles buscam, pesquisam, né, e participam. Me gustaría preguntarle si tienen alguna biografía sobre la cultura, la historia mexicana, que por supuesto pongan a disposición de los estudiantes. Sim, nós recebemos alguns livros, vários livros do consulado, já há alguns anos, eles sempre doam, fazem doações aqui para nós. Nesse momento eu não consigo te falar se está aqui ou está ali, não sou especialista nessa área aqui, mas eu sei que estão aqui no nosso acervo. Nós temos sim livros em espanhol doados e também que nós temos, né, autores, escritores, enfim. Não posso te precisar onde está porque eu não cuido dessa parte. Claudia, muchísimas gracias por abrir el espacio a la Agencia Informativa de Educación de México y permitirnos esta entrevista. Obrigada, eu que agradeço e eu deixo um forte abraço e um agradecimento grande ao consulado, a todos vocês do México. Gracias también a ustedes. Aquí es en mayo, en Argentina. Hoy se celebra el Día del Maestro. La fecha es un homenaje al padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento, en el aniversario de su fallecimiento. Sarmiento nació en la provincia de San Juan y su mayor legado fue su lucha por la educación y la cultura de su pueblo. Como presidente de la Nación decretó la ley de enseñanza obligatoria primaria y triplicó la población escolar de 30.000 a 100.000 alumnos. Además, creó numerosos establecimientos educativos como la Academia de Ciencias, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Observatorio Astronómico de Córdoba, entre otros. Y bueno, en Argentina, ya que estamos hablando de ahí, se dieron cita 30 delegaciones y 19 naciones de la Unión Europea para la reunión de ministros de Educación y Empleo de la Cumbre de Líderes del G20.
El objetivo de esta reunión es identificar las habilidades requeridas para favorecer la integración de los jóvenes a la sociedad del futuro. También buscan generar políticas educativas que preparen a niños, jóvenes y adultos para la obtención de mejores trabajos. Las conclusiones del foro serán enviadas a la cumbre de líderes que se va a desarrollar el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires. Y 1.300 docentes del Ministerio de la Educación Nacional y de la Formación Profesional de Haití recibieron sus cartas de nombramiento. Esto como un esfuerzo para regularizar a los profesores que operaban en las aulas de forma irregular. Pierre Josu Agenor, titular del departamento, se comprometió a regularizar a todos los maestros faltantes para el próximo año fiscal que inicia en octubre. También señaló que nunca antes la isla había recibido tantas solicitudes de nombramiento. Y bueno, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión editorial más importante de Iberoamérica. Este año se llevará a cabo del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Entre sus diversas actividades se encuentra el reconocimiento a la trayectoria y legado que dejan los escritores a través de las letras. En esta edición, el premio Phil de Literatura en Lengua Romances 2018 será entregado a la escritora uruguaya Ida Vitale. Y es una de las voces imprescindibles de la poesía en lengua española, integrante de la llamada generación del 45, crítica literaria, periodista y traductora. Algunas de sus obras más destacadas son La luz de esta memoria, Procura de lo imposible y Sueños de la constancia. En 1786 nace Nicolás Bravo, insurgente a las órdenes de José María Morelos, conocido como el héroe del perdón. Valores de la convivencia escolar. Solidaridad. Ser solidario es dar sin esperar nada a cambio. Es un valor que fomenta la unidad entre las personas. Para alcanzar metas y enfrentar obstáculos en común, todos necesitamos ayuda, por lo que es importante ofrecer nuestro apoyo a los demás cuando lo requieran. Cuando trabajamos juntos, es más fácil enfrentar y resolver nuestros problemas. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Bueno, ya estamos de regreso. Este fin de semana concluyó la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, encuentro que ofreció una gran variedad de actividades de difusión de la cultura y la ciencia. Dentro de la programación destacó la participación del protagonista de El Show de Beckman, Paul Salum. Los amantes de la ciencia conocieron a una de sus máximas estrellas. El capitán de las respuestas, el King Kong del conocimiento, el duque del descubrimiento, el más grande de los científicos, el Elvis de la experimentación, el gran hombre en persona. Damas y caballeros, conozcan al único y verdadero. Yo, Big Man. Y están viendo el mundo de Big Man. Desde 1992, Big Man y su mundo de experimentos, cartas y ciencia encarnó en una bata chillante y peinado eléctrico al científico casual, capaz de hablar de moléculas, reacciones químicas y las leyes más universales de la ciencia a los más jóvenes. In a process called sublimation. You see, sounds we hear in the air are just rapid changes in air pressure. En una de las actividades más esperadas de la 37ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, el entusiasta de la ciencia puso manos a la obra desde el primer momento en el escenario. La física, el medio ambiente y los recursos naturales fueron los temas predominantes. How many species of edible insects are there in Mexico? I love eating bugs. Whenever I come to Mexico, I eat bugs. The United Nations says that if more people ate bugs, we could solve hunger in the world. El mundo de Big Man no solo era el show infantil favorito de Spielberg, fue un programa educativo que creó un vínculo inesperado entre Big Man y América Latina. It's exciting to be in Latin America for me because there's so much energy and excitement in the young people for science and technology. Un proyecto de televisión educativa que en México fue recibido con calidez y se convirtió en parte de la cultura popular.
think that the character somehow made a strong emotional connection to the audience, because kids would sit at home and there's the guys talking to them right close to the camera, and I think that has a strong emotional impact. El talento de muchas personas está reflejado en el éxito de un show educativo, que más de 2 décadas después sigue demostrando que la ciencia y la educación son cosas de este mundo y lo mejor, que son divertidas. There's fun in education and there's also hard work. But I know in my own work and my own life, the more I approach it with an attitude of having a sense of humor and enjoying it and having fun, the better off I am. La ciencia detrás de Big Man y su mundo es la risa. People like to laugh, and I think that has a lot to do with it. You know, the thing about laughter that's interesting is it sort of opens people up to different possibilities. You know, we drop our defenses and we relax more, you know, and our heart rate goes down, or sometimes it goes up. But anyway, it's a pleasurable experience to laugh. So I'm a humorist all my life, so I'm a real believer in it, and that's the way I like to go and how I like to communicate. Humor blanco fundamentado en certezas científicas que se convirtió en un referente de divulgación. El capitán de las respuestas confió en exclusiva a la Agencia Informativa de Educación de México, que también tiene sus propios gurús, personajes que lo marcaron y fueron determinantes para su profesión. Rachel Carson was an influence on me and my generation because she was the first person who really widely talked about the environment and what was happening to the environment. And of course, Henry David Thoreau, he wasn't a scientist, he was a philosopher, but he philosophized about nature and was very influential on Rachel Carson and on me and a lot of us who worked on the show. Antes de irte, apaga el televisor. Y en otras actividades dentro de la feria, esa feria del Poli, el doctor Gabriel López Nava compartió su experiencia en la consultoría de proyectos enfocados en la ciencia y en la tecnología. La consultoría en cualquier tipo de proyecto tiene diferentes beneficios. Mejor eficiencia, contribuye positivamente en la toma de decisiones, desarrolla soluciones que mejoran el ciclo de vida de proyectos y existe un mayor control de los mismos. En la 37 edición de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico, el doctor Gabriel López Nava compartió con los asistentes su experiencia en la consultoría de proyectos enfocados en ciencia y tecnología. Bueno, mucho se ha hablado de la vinculación que las instituciones académicas deberían tener hacia la práctica profesional, es decir, las organizaciones, empresas de lucro. Lamentablemente no se está llevando a cabo este vínculo de la mejor forma porque los alumnos deberían estar incursionando en este tipo de cuestiones desde que están empezando el inicio de sus estudios de la escuela o de la facultad. Por el otro lado, en el caso de las organizaciones hay necesidad de implementar la ciencia, pero precisamente nosotros en el terreno de la consultoría lo que hacemos es unir lo que se tiene por un lado en términos teóricos con lo que en el nivel práctico se requiere en las organizaciones. Los jóvenes que quieran acercarse a la consultoría deberán tener un amplio campo de conocimiento en áreas de economía, administración, contabilidad, ciencias políticas, informática y comunicación. Ciertamente necesitan, por un lado, tener un fondo de conocimiento suficiente en un área o en varias. Finalmente hoy se requiere mucho manejar diferentes áreas porque pues estamos hablando de temas holísticos. Y por el otro lado, que tengan experiencia de alguna manera. Bueno, de Zacatenco nos vamos hasta Querétaro, donde este domingo concluyó el AI Festival. Ahí el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Antonio Lascano, impartió la conferencia Creación versus Evolución, los riesgos de un falso debate. El doctor Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional e investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, impartió la conferencia Creación contra Evolución, los riesgos de un falso debate, en el Museo de la Ciudad como parte del AI Festival 2018, que se realiza en Querétaro, México. El doctor Lascano habló sobre el origen de la vida y la evolución, tema que le ha ocupado por más de 35 años por medio del análisis de secuencias de genes y genomas. Sí hay el consenso de que hubo formación de compuestos orgánicos, moléculas como aminoácidos, azúcares, los componentes del DNA, del RNA,
que se formaron abióticamente antes de que surgieran los primeros organismos, y luego ahí sí divergen mucho las ideas, pero y a mí la que me gusta mucho es que de la evolución de esos compuestos surgieron moléculas parecidas al RNA que tienen capacidades catalíticas, pueden promover o desacelerar reacciones químicas que se pueden replicar. El también profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM comenta cómo instruye en este tema a sus alumnos. Tenemos que revisar los autores clásicos, pero algo que me interesa mucho es que siempre veamos la historia de los conceptos, porque creo que esto les permite darse cuenta que la ciencia la hacen hombres y mujeres comunes y corrientes, con una vocación muy clara, con una preparación muy sólida, y que por lo tanto ellos también pueden ser parte de este mecanismo, ¿no?, de producción de la ciencia. A lo largo de su carrera y en sus múltiples conferencias, Lascano insiste en que la evolución debe ser un tópico que se imparta desde la educación básica. Porque es la estructura, es la teoría central de las ciencias de la vida. Así como en química no se puede prescindir del concepto de átomo, en biología no se puede prescindir del concepto de evolución. Y cuando hablo de biología estoy incluyendo la medicina, la odontología, la veterinaria, etcétera, ¿no? El doctor ha dedicado grandes esfuerzos en promover el periodismo científico. Trabaja también en la promoción del estudio de la biología evolutiva y platica cuál ha sido uno de sus logros significativos. A mí que me llame mucho la atención la conservación de las moléculas de RNA o de sus componentes, los ribonucleótidos, el ATP, cosas así, en muchos procesos biológicos. Eso lo puedo entender racionalmente, lo puedo describir, pero me sigue fascinando esa capacidad de preservación del pasado que tienen los seres vivos. Asegura que desde que era un niño supo a qué quería dedicarse, pues en sus primeros años de escuela en Estados Unidos se tenía la conciencia de que estaban muy retrasados en temas científicos, por lo que en su casa motivaron su vocación. Y lo que hicieron los Estados Unidos, que fue deslumbrante, fue dar recursos no solo económicos, sino también políticos y sociales para la promoción de la enseñanza de las ciencias a todos niveles, desde la primaria, el junior high school, college, universidad, todo. Y ahí me di cuenta que me gustaba la ciencia y que se podía ser científico, y bueno, en mi casa no tuvieron ningún problema con eso. Yo dije que quería ser astrónomo, como todos los niños, ¿no? Y me acuerdo que mi abuela materna, que vivía en México, me mandó los libros de astronomía donde había estudiado su mamá, una de mis bisabuelas maternas. Finalmente, comenta que las escuelas particulares están obligadas a cumplir con un programa de enseñanza que implica la adopción y divulgación de conceptos básicos de la teoría de la evolución, sin importar la religión o las ideas que profese cada institución. El gobierno de la Ciudad de México, a través del sistema de transporte colectivo Metro, convoca al 5º premio a la innovación tecnológica ingeniero Juan Manuel Ramírez Caraza. Podrán participar estudiantes de nivel de licenciatura, posgrado, egresados y profesionistas en el área de ingeniería. Deberán presentar sus propuestas de proyectos innovadores aplicables a las diferentes áreas del propio sistema de transporte colectivo, del Metro, pues. Los interesados pueden enviar sus propuestas al correo premioinnovación, todo junto, premioinnovacionstc@gmail.com hasta el 1 de octubre o ingresar a la página www.premioinnovacionstc.org para mayor información. Y académicos de la Universidad de Guadalajara recibieron un reconocimiento por parte de la Universidad Estatal de Arizona. Miren, esto gracias pues a la fabricación de productos a partir del lirio acuático. Los galardonados aprovecharon la fácil degradación de esta planta para crear productos que sustituyan a los plásticos y así atacar el problema de contaminación. La línea de productos Lilyworld, conformada por cucharas, tenedores y cuchillos, se caracteriza por degradarse en 90 días. Los académicos planean elaborar más productos con otros materiales biodegradables. En 1586, en el Vaticano, se coloca en el centro de la Plaza de San Pedro un obelisco originario de Egipto. Solicita la beca de prácticas o estadías profesionales 2018.
Esta convocatoria es para que los estudiantes realicen prácticas o estadías profesionales dentro de un programa de formación dual, incorporándose a una empresa del ramo laboral de su profesión y área de conocimiento, alternando el aprendizaje en el aula y la empresa con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos y fortalecer con ello su formación profesional. Visita la página www.gov.mx/CEP. Y en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo se llevó a cabo la presentación del libro 100% con ese, a tu salud. Una obra que enfoca, que se enfoca en la superación personal a través de estrategias pedagógicas. Muy interesante. Este domingo se llevó a cabo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo la presentación del libro 100% a tu salud, de la socióloga Esperanza Villagómez, y con ilustraciones de Mauricio Zúñiga Cruz. El libro aborda el principio de recordar y trabajar algunas áreas de cada individuo para su superación y crecimiento personal. Un libro de ponerse, no de leerse, de hacerte responsable y de llegar a visualizar el mapa de tu vida para que verdaderamente consigas tus sueños, alcances lo que te propongas y seas muy feliz ser humano. Se trata de una recopilación de pensamientos de aproximadamente 18 años de trabajo con estudiantes universitarios. Pero tiene ideas recuperadas en mis clases y además en terapias en la universidad cuando iba con mis alumnos y me comentaban algo, y lo intenté bajar a lo mínimo para mejorar a algún ser que quisiera ser tocado con el libro. A través de dinámicas y ejercicios de estimulación cerebral, buscan reconocer y disparar los sueños del lector, desechar viejas creencias y abrir espacios en su horizonte para que adquiera un nuevo panorama acompañados de teorías pedagógicas. En mi carrera de socióloga vi cosas que tú ahora mismo estás viendo, políticamente hablando, y finalmente dije, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Por cada uno de nosotros, por cada uno de los seres humanos que sea mejor. Se trata de una obra que puede ser comprendida por todas las edades y que tiene la particularidad de elementos que el libro incluye, como un pequeño pañuelo o una estrella al terminar de leer el libro. El ABC de la convivencia escolar, autoconocimiento. Se trata del proceso de reflexión que todos podemos realizar para reconocernos como individuos únicos, con cualidades y áreas de oportunidad. Al construir nuestra identidad personal, es necesario que respetemos y aceptemos a los demás en su forma de ser. Las diferencias nos enriquecen. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Y bueno, Margot Glantz Shapiro es una escritora, ensayista, crítica literaria y académica mexicana. Sus obras reflejan su compromiso con temas como el erotismo, la sexualidad, el cuerpo, la migración, la memoria. Ella presentará su libro Y por mirarlo todo nada veía, y lo va a hacer en la Feria Internacional del Libro de Coahuila. Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, escritora y viajera, Margot Glantz Shapiro es una de las figuras más reconocidas de la cultura mexicana y un referente en las redes sociales, tema que analiza en su más reciente libro, Y por mirarlo todo, nada veía. Yo traté de hacer este libro porque de repente, bueno, ya hacía mucho tiempo que me había dado cuenta, pero de repente me cayó muy claramente en lo que decimos vulgarmente el 20, de que la información era excesiva, una información fugaz, evanescente, continua, que no nos dejaba ni respirar y que no nos permitía establecer absolutamente ninguna jerarquía, que hemos llegado a un mundo en donde absolutamente todo tiene exactamente el mismo valor, con lo que perdemos sentido de realidad, perdemos sentido de juicio, y creo que es muy importante detenerse. No sé, yo no tengo recetas para ver lo que pasa, cómo se puede reformar el sistema de las redes sociales. Yo lo que hago al trabajar redes sociales es utilizarlas y al mismo tiempo tratar de reflexionar sobre ellas.
En este sentido, reitera que su participación en la edición mexicana del High Festival 2018 está centrada en compartir con el público la manera en que abordó el contenido de Y por mirarlo todo, nada veía. Lo trabajé a partir de una forma literaria bastante osada, de alguna forma, podría decirlo así, en donde hago una especie de encabalgamiento de noticias y que parecieran que no tener absolutamente ninguna jerarquía entre sí, pero justamente el hecho de organizarlas, estructurarlas dentro de un texto literario le da crea una posibilidad de, por un lado, hay un elemento literario, retórico importante. Yo creo que es una obra de ficción, pero al mismo tiempo es una obra en que se permite la reflexión justamente sobre este problema que nos está quejando a partir de, no, casi siempre, ¿no? Pero fundamentalmente se ha agravado de una manera extrema con las redes sociales. La ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes y del Premio Phil de Literatura es una reconocida estudiosa y promotora de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, referencia innegable en Y por mirarlo todo, nada veía. Sor Juana, que era una celebridad, que era conocida en todo el mundo hispánico y en el portugués y hasta en algunos países de Europa, ¿no? En todas las colonias, todos los virreinatos la conocían, era famosísima. Había gente que venía de Europa, desembarcaba y quería inmediatamente ir al locutorio para oír a Sor Juana. Sin embargo, es una escritora que poca gente frecuenta y que trabaja fundamentalmente los problemas de su vida, si tenía amores o no tenía amores con la marquesa de Paredes, tenía no sé qué, no sé cuánto, y trabaja poco su obra, que es una obra monumental, extraordinaria, no solo en el nivel de poesía, que es de las más grandes poesías, fue la gran poeta, la última gran poeta del siglo de oro, sino también en su concepción del mundo, en su filosofía del mundo, en su relación con la teología, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece muy importante que trabajemos a Sor Juana y el Twitter es una forma de comunicación importante, que creo que se puede trabajar ese tipo de cosas también y no solo chismes. Respecto al Fondo de Cultura Económica, Margo Glantz destacó que este editorial es fundamental en el horizonte cultural de los lectores de habla hispana. El Fondo de Cultura Económica ha sido, junto con la UNAM, mi alma mater, un referente intelectual fundamental. Mi formación se debe primero a la UNAM, en la que he estado desde que estudié la preparatoria y llevo 60 años de dar clases en la universidad. Es decir, es fundamental para mí y estoy muy preocupada por lo que está sucediendo. Y el Fondo de Cultura Económica es la editorial más importante que se ha hecho en español y que ha llenado vacíos extraordinarios. Por ejemplo, en la época del franquismo, en que había censura en Francia, no había libros que se podían consultar sino a partir del Fondo de Cultura Económica, y es una editorial importante en todos los países de habla hispana, en Estados Unidos, con toda la gente que habla español. Y el Fondo Nacional de Fomento de las Artesanías presentó a los ganadores del Concurso Nacional de Textiles y Rebozo 2018. Son parte de un conocimiento heredado generacionalmente y forman parte de una cosmovisión ancestral de nuestros pueblos indígenas. En este sentido, el Fondo Nacional del Fomento de las Artesanías, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, presentó a los ganadores del Concurso Nacional de Textiles y Rebozo 2018 en el Museo Nacional de Culturas Populares. Convocatoria que reconoció a 57 maestros artesanos mexicanos que presentaron piezas elaboradas con técnicas de hilado, tejido y bordado con diseños tradicionales y nuevas propuestas. Es muy importante hacer este ejercicio donde ustedes elaboran una pieza con el alma, con la intención, por supuesto, de competir, pero sobre todo de trascender en la historia de este país y de sus comunidades. Hacen una pieza, juntamos expertos, la califican, ustedes ganan y gana con ustedes el país. Es muy importante hacer estos reconocimientos a los artistas. Ustedes para nosotros son eso, son artistas. Son artistas que trabajan, que plasman el arte mexicano.
Entre los premios destacados, el FONART otorgó a Elizabeth Vázquez el Galardón Nacional de Textil y a Diego Armando Zambrano el Nacional de Rebozo. Además, se entregaron 3 laureles especiales por aplicación de tintes y 8 menciones honoríficas. Como parte de este proyecto, se realizó una muestra de exhibición de las piezas galardonadas, las cuales presentan la destreza y creatividad de cada creador, junto con un reflejo de la diversidad y riqueza cultural de las regiones participantes. Donde cada vez más somos los mexicanos que les reconocemos lo que hacen. Y esa intención tienen los concursos, el poder convocarlos a ustedes, ponerlos a crear, a que conecten sus manos, su cabeza, su corazón y elaboren piezas, los pongamos en una plataforma donde todo el mundo los vea, los valore, los aprecie y valoren su prenda, porque yo hace rato decía, no es un valor monetario el que nos interesa a nosotros nos interesa el valor artístico. Sí, pero finalmente sus piezas tienen un valor monetario. Los concursos de arte popular buscan brindar un reconocimiento a los creadores de estas piezas de arte mexicano, además de mostrar la importancia de preservación e incremento de esta gran tradición. Porque las grecas, los dibujos, los tejidos, las técnicas, hablan de quiénes somos los mexicanos. Y entonces me encanta pensar que ustedes cuando elaboran una pieza están escribiendo también, están narrando cómo es este México y cómo fue también, porque muchas de las iconografías y de los colores y de las técnicas pues vienen de sus padres, de sus abuelos. Pues ya nos vamos, gracias por habernos, ya se nos agotó el tiempo. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Dubái. Descanse, recupere fuerzas para que el día de mañana tenga un día con mucho éxito, muy echado para adelante, con muchas realizaciones. Y nos encontramos, si le parece a usted bien, a la hora de costumbre, 21 horas, 9 de la noche, tiempo del centro, en una emisión más de esta serie. Gracias pues por lo demás. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de ya una venturosa noche. Hasta mañana.